Ya, en la investigación cualitativa, eh, en la temática bueno, tú has decidido abordar, que es el significado del cuidado transcultural en una población de enfermeras que está haciendo sus serums, ¿no? Que tiene que ver sobre el cuidado transcultural en este proceso, en esta etapa del serum, ¿no? Ahí está. Entonces, un aspecto importante, ¿no? Para yo poder identificar, y tú también, en cómo vamos a analizar la información, es en base a los antecedentes que tú has podido presentar en el proyecto. Incluso se puede presentar que algunos de los antecedentes sean reemplazados por otros antecedentes, porque esos antecedentes no ayudan mucho a este proceso de reflexión y de análisis cualitativo. Entonces, en esa medida yo he estado revisando tus antecedentes, ¿sí? He tenido que leer bastante tus antecedentes para poder hacer el análisis y iniciar también el proceso de la codificación. Pero me he encontrado también con algunos problemitas que te lo comento, ¿no? Por ejemplo, acá tengo tu antecedente 19, acá está. Es un trabajo en la India, ¿no? Este Sí. antecedente 19 yo lo he encontrado porque he ido a tus referencias bibliográficas, lo he encontrado, ¿no? Y, y este trabajo, yo te lo comento que se tiene que hacer de esta forma, ¿sí? Porque acá tú vas a tener que apoyarme porque francamente no he podido terminarlo, porque es bastante, ¿no? Es rica la Ya. información, pero esa información hay que analizarla, y analizar la información implica pues tiempo, ¿sí? Implica tiempo, ¿no? Lo positivo es que hay información, eso es lo positivo. Acá está, ¿no? Este es el estudio de Bernau, ¿sí? ¿Dónde está? Acá está, de Risa Larsen, Elizabeth Mangrio y Karen Persson. Comunicación en el cuidado de la enfermería transcultural en la India, un estudio cualitativo descriptivo. ¿Está? Perdón, acá está, de Larsen, ¿sí? De Larsen. Es sobre la comunicación interpersonal en el cuidado de la enfermería transcultural en la India, un estudio cualitativo descriptivo. Entonces, lo primero que yo he hecho, antes de revisar toda tu codificación, ¿no? Es imprimir el artículo, ¿no? Imprimir el artículo y leer todo el artículo, leerlo todo. Y eso es lo que también yo te sugiero que tú lo hagas, ¿no? Leer todo el artículo, Ya. revisar eh, cómo analizaron los datos, ¿no? ¿Qué encontraron en, en los objetivos que tenía esta investigación, que básicamente era responder a esta pregunta: ¿qué caracteriza la comunicación mientras trabaja con pacientes culturalmente diversos? ¿Cómo afecta la competencia cultural en la calidad de la atención enfermera-paciente? Tú también tienes una pregunta en la relación enfermera-paciente. ¿Qué barreras y facilitadores afectan la comunicación interpersonal transcultural? Y tú tienes algunas preguntas incluso sobre ese tema, ¿no? Identificar qué códigos, qué categorías y qué temas también han hallado acá. Y acá, por ejemplo, hay algunos códigos que han identificado, códigos que lo han agrupado en categorías y categorías que lo han agrupado en temas, ¿no? En este caso está el código. Este código se ha agrupado en categorías y las categorías se han agrupado en temas, ¿no? Esto es lo mismo decir que los códigos se han agrupado en subcategorías y las subcategorías en categorías, ¿no? Ya es una forma más particular que las investigaciones cualitativas, como son muy flexibles, de repente los autores lo pueden agrupar, pero nosotros estamos agrupando así, ¿no? Códigos, subcategorías y categorías. A ese nivel estamos agrupando nosotros, ¿no? De lo simple a lo complejo. El código más simple, conjunto de códigos, forma una subcategoría, y de repente conjunto de subcategorías forman una categoría, ¿no? No, para dejarme entender.
ratito. Por acá tú tienes, estimada Susana, una Sí, pregunta, profesor. ¿sí? Una pregunta que tú has hecho a cada una de las encuestadas, entrevistadas, perdón, ¿sí? Y la licenciada, ¿sí? Ha respondido sobre esa pregunta. Ha respondido sobre esa pregunta, ¿sí? Y esa respuesta puede estar conformada por una oración, dos oraciones, tres oraciones, 10 oraciones. Las 10 oraciones han formado un párrafo y ha seguido respondiendo dos párrafos, tres párrafos en relación a la pregunta que tú has hecho. ¿Sí o no? Ahí está. Sí. Ya. Entonces, nosotros en la investigación cualitativa tenemos que analizar esta información que nos ha dado, ¿no? Que está en estas palabras, en este conjunto de oraciones que ha formado las licenciadas en base a cada una de las preguntas que tú has realizado, ¿sí? Entonces, eh, para nosotros poder hacer la siguiente etapa del análisis cualitativo, que en este caso es un análisis de contenido temático, así se le llama, lo que estamos, análisis de contenido temático, lo primero que se hace es un preanálisis, donde se identifican de todo lo que ha comentado la licenciada, eh, párrafos, ¿sí? Párrafos que mejor responden a tu problema de investigación o pregunta de investigación. Porque de todo lo que ha dicho, puede ser que hay algunas partes que no están vinculadas con la pregunta o objetivo de investigación. Entonces, esos párrafos hay que traerlos en el preanálisis, ¿no? Entonces, de todo esto, puede ser que yo solo me quede con algunas oraciones, nada más, ¿no? Puede ser que me quede solo con algunas oraciones. Y a esto les llamo a los párrafos que he identificado, ¿no? Es el primer párrafo, le llamo P1, P1, y como este es el segundo párrafo que yo he identificado, llamo este párrafo P2. Y así voy avanzando, ¿no? ¿Sí? ¿No? P2, ya está. Esto lo tengo que hacer con tus 10 entrevistas. Tú me has presentado una propuesta, ¿no? Y yo acá ya he hecho correcciones para que tú vuelvas a apoyarme porque yo voy a avanzar, pero yo creo que entre dos avanzamos mejor, ¿no? ¿Sí? Eh, Sí. una vez que tenemos todo el preanálisis, ¿no? De todas las 10 entrevistas, entonces pasamos a una segunda etapa de análisis de contenido, ¿no? Este se llama análisis de contenido temático, análisis de contenido inductivo, así se le dice a esta técnica, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente? La codificación, formar códigos, ¿sí? La siguiente etapa es la codificación, es formar códigos, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir la formación de códigos? Conjunto de palabras, un conjunto de 3, 4, 6 palabras, ¿no? Que me permitan, estas palabras me deberían permitir, ¿no? Ubicar la idea central de este párrafo que yo tengo acá. Todo este párrafo que puede tener dos, tres oraciones, tiene una idea central. Esa idea central tiene que estar en un código que yo le voy a asignar
a este párrafo, ¿no? Un código que puede estar formado por 3 o 6 palabras, nada más. Lo mismo al siguiente párrafo. Otro código de 3 o 6 palabras, ¿no? Palabras menos, palabra más. Aquí no, los autores no han dicho que tiene que ser máximo 6, mínimo 6, pero se entiende que el código, eso sí, tiene que tener un menor número de palabras que el párrafo. Si no, no hay chiste, ¿sí o no? La idea de este código es que yo leyendo el código ya sé qué significa este párrafo, sin necesidad de volver a leer el párrafo, ¿no? Y de allí yo puedo volver a utilizar códigos en los mismos códigos en los siguientes párrafos, ¿no? Entonces, vamos a generar nosotros por cada entrevista un conjunto de códigos, de la entrevista 1, la entrevista 2, de repente hay como 200 códigos. Ahora, los códigos que yo uso para la entrevista 1, profesor, ¿lo puedo volver a usar para la entrevista 2? Sí. Para la 3 también, para la 4 también. La chamba realmente es codificar, creo que las primeras 3 o 4 entrevistas, porque luego lo demás se usan casi los códigos que tú ya has usado acá, en la primera, segunda o tercera entrevista. Luego viene una etapa donde los códigos que se parecen los comenzamos a agrupar. Ah, esta etapa donde se agrupan códigos se llama la categorización. Aquí es donde te digo, yo puedo formar primero subcategorías, ¿no? Agrupando códigos, ¿no? Y luego, si es que el trabajo me lo permite, ¿no? Luego, si es que el trabajo me lo permite, estas subcategorías yo la puedo seguir agrupando y con estas subcategorías puedo formar ¿qué cosa? Puedo formar categorías. Categorías. En una de las investigaciones justo que yo te comentaba, que es la investigación, que es la investigación de Etiopía, de la India. Este de la India tiene la tabla 2 y en la tabla 2 tiene códigos, categorías y temas. Nosotros estamos agrupados en códigos, subcategorías y categorías. No es lo que queremos, ¿no? Entonces, estas categorías y subcategorías que nosotros tenemos acá ya no son a priorísticas. Las a priorísticas son las que nosotros propusimos antes de la investigación. Estas categorías están fluyendo producto de la investigación. Por lo tanto, se llaman subcategorías o categorías emergentes. Son las que van a reemplazar a la que nosotros propusimos en el proyecto de investigación. ¿Se me entendió hasta ahí? Sí, profesor. Ya está ahí. Entonces, ese es un poco Un momentito, Susanita, espérate. Entonces, ya. Entonces, ese es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Como te comentaba. Y para eso, Susana, es importante los antecedentes, ¿no? Y como te digo, este Larsen, me parece, Larsen fue, sí, el 18, me parece muy interesante Larsen. Yo lo tengo impreso ya, deberías también tenerlo tú impreso, ¿no? Este de acá, el 20, 20 es autoeficacia transcultural. Está interesante también autoeficacia. Sí, lo tengo impreso también. Todos impresos. Experiencia. Percepción. Ahí está. Autoeficacia transcultural percibida y factores asociados entre enfermeras de Etiopía.
un estudio transversal, pero que también tiene una base cualitativa, creo. ¿Ya? Es interesante también eso. ¿Sí? Ahí está. Este de acá es el 21. Percepción y experiencia sobre cuidado transcultural en actores y usuarios de servicios de salud de origen migrante. Es un estudio cualitativo. Este también está muy interesante. Experiencia, antecedentes migratorios de origen migrante. Estudio cualitativo. Gacho y Sancho. Ajá, Gacho y Sancho. Este también está bien bonito. Ya. Claro. Acá acá han encontrado temas y subtemas. Subtemas como subcategorías y temas como categorías. ¿Sí? Temas Ajá. como significado de la cultura, impacto de la cultura, que se agrupan en conceptos de cultura. Subtemas, por ejemplo, como comunicación y lenguaje, barreras institucionales, diversidad dentro del personal, los recursos, y todos ellos se agrupan como barreras para acceder a una atención médica y limitar la calidad de atención. ¿Por qué es importante en tus antecedentes identificar estos temas, subtemas o subcategorías y categorías? O códigos, porque eso te ayuda a ti en lo que vas a hacer, en tu análisis, ¿sí? Porque no puedes partir de cero en el análisis. Por eso, como te digo, es importante para mí el haber revisado tus antecedentes, ¿no? El antecedente 22 también está muy interesante. El 22 también está muy interesante. Este de acá sí no lo he encontrado. Me parece interesante, al menos por lo que tú has planteado acá, pero no está y no tiene cita, mira. No lo he encontrado en tu cita, marque. ¿Sí? Ya. No está. Marque. Ese ha sido uno de los problemitas, como te comento, ¿no? El, el otro antecedente, este de acá, el 23, no lo he podido tener el texto completo. Lo he podido Ah, sí. identificar como texto de abstract, ¿no? De resumen. Ah, Y sí. eso no ayuda mucho. No ayuda mucho, ¿no? Como te digo, para que nos ayude, tenemos que imprimirlo todito. Así nos ayuda bastante. Entonces, Ah, lo tengo solo como Astra. De repente tú también lo has conseguido así solo como Astra, ¿no? Este sí. siguiente de acá, que sería el 24, también no tiene texto completo. Está bonito, ¿ah? Pero no tiene texto completo. Está como abstract también, ¿no? Sí. El Ujú. 25 también igualito, está como abstract. No he podido conseguir el texto completo, ¿no? Y pagan, creo. Son revistas que se pagan. Ajá, que se pagan, ¿no? Entonces, el 26, ¿dónde está el 26? El 26 había uno, ese de Frankie. Observación, 25, 26, no sé, no tengo ninguna observación. Ya. Este es el 27 también no tiene texto completo. Y este que es 28, no le he hecho ninguna observación al 28. Y este que es el 29, sí está bonito, el 29 está bonito, ¿ah? También. Es de Cajamarca, creo. Sí. Y este de acá, el de Pantoja. Pantoja, por acá hay uno que es 30. Ya, el 30 no me parece adecuado, ¿ah? Ya. Y el 30 lo he revisado, el 30, y en todo caso habría que mirarlo bien. Entonces, en la primera revisión que le he hecho no es adecuado. En todo caso, yo he logrado imprimir 4 artículos. Con esos 4 artículos, ¿no? Mm, He podido, no he buscado todavía otros, ¿no? Que tengan texto completo. No me he puesto a buscar, ¿no? Pero con los 4 artículos que yo te he comentado, que he logrado imprimir, Ya. ¿no? Que vienen hasta la cita Ujú. 19, 20, 21 y 22.
Esas son las citas que yo he llegado a imprimir. 19, 20, 21 y 22. ¿Sí? Esas citas, Ya. ¿no? Con eso recién, leyendo esos artículos, ¿no? Me he puesto a trabajar. ¿Sí? Recién leyendo eso. Pues, Ya. si no, antes no se puede. Si no tienes un marco teórico, ¿no? Incluso en el análisis de contenido, ¿no? Mira lo importante que es esto. Tú tienes mejores herramientas que quien habla, porque tú eres la que ha entrevistado. No olvides que cuando uno analiza lo que te han dicho, no, cuando tú transcribes, no solo ha sido importante lo que tú estás transcribiendo, sino el momento cuando tú has escuchado, sea por teléfono, WhatsApp, por Zoom, la entrevista que has hecho, y cómo esta persona ha hecho algunos silencios, pausas, ¿no? Este lenguaje no Sí. verbal, ¿sí o no? Son Ajá. aspectos que en la parte cualitativa es importante, ¿no? Y ahí no tengo porque ni siquiera he escuchado el audio, simplemente me he guiado en el papel y a veces he tratado de Ah, comprender lo que dice el papel. Por eso hoy tú tienes mejores herramientas, ¿no? Incluso en analizar mejor que quien habla. Por eso también me he tomado la molestia de decirte qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ya. Entonces, con todo eso, Susana, como te comentaba, esto es lo que yo he podido avanzar. Mira, he hecho la revisión. ¿Dónde está? No, este no es, este es el. Hasta. De la Claudia Paredes y Selene Vargas, ¿no? Ya. Mira, son los dos. Yo dije que iba a ser de los 10, mira. Solo me ha dado tiempo para hacer dos por todo lo que implica, para que tú veas un poco que es, ¿no? Está muy interesante la Sí, información, pero implica pues darse su tiempo, ¿no? más análisis. Ajá. Claro, ¿no? Entonces, por eso es importante acá, mira, el preanálisis, ¿no? Identificación de párrafos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que identificar párrafos, ¿no? De las respuestas que tú has transcrito, que responden a los objetivos y problemas de investigación. ¿Y cuáles son, profesor, mis objetivos o problemas de investigación sobre el significado transcultural? Ah, eh, por algo yo he armado esas preguntas para la guía. Entonces, yo quiero encontrar algo relacionado pues al choque cultural que ha tenido pues las licenciadas en su serum, ¿sí o no? ¿Ha habido o no ha habido un encuentro choque cultural? ¿Sí o no? Y Sí. ese choque, encuentro cultural, ¿de dónde yo lo saco? De los antecedentes que también indican eso, cuando alguien atiende a una persona que es de otro contexto cultural, ¿sí o no? Sí. Entonces, Sí. en ese choque cultural, ¿cómo quedan los cuidados de enfermería frente a lo que me enseñaron de repente en la universidad versus lo que en la práctica se puede desarrollar, ¿no? O lo que en el aspecto cultural piensa esta persona que yo lo estoy tratando, ¿no? ¿Cómo está el tema de la comunicación si hablamos que son dos encuentros de dos culturas? ¿Cómo me comunico? ¿He tenido problemas en comunicarme? ¿Ha sido un tema de idioma? ¿Cómo he superado ese tema del idioma? Ya, todo eso está en los antecedentes, que justo estos cuatro al menos que yo te comento. ¿Sí o no? Ya, ¿qué experiencia yo me estoy llevando de todo esto? ¿No? ¿Qué experiencia me llevo de esta relación paciente-enfermera que yo he vivido en esta etapa de mi encuentro cultural? Y lo que he aprendido en la universidad me ha servido, ¿no? Me siento competentemente cultural, estoy contento con lo que la universidad me ha dado en mi pregrado y me ha ayudado a enfrentar esta situación o necesito otros aspectos, ¿no? Entonces, todo eso son elementos que debes tener tú para, con eso, identificar los párrafos, porque si no, no podemos identificar los párrafos. Y eso es un poco es lo que más me ha costado a mí. O sea, todo eso me ha costado leer, comprender, y recién con todo eso he podido avanzar dos entrevistas. Recién con todo eso. Pues sin antes no se puede. O sea, tengo que meterme al trabajo. Yo soy como un co-investigador también en la parte cualitativa, porque te estoy apoyando a este análisis. Pero te lo digo, te lo comento para poder apoyarnos mutuamente y avanzar, ¿no?
Y porque si no, como dice, vas a esperar en la orilla hasta que yo termine y entre dos creo que se avanza más rápido. Entonces, en Sí. ese sentido, Susana, mira, la primera pregunta, qué es el ser humano holístico? Entonces, yo también ahí, Susana, imprimí tu matriz, tu operacionalización de tu categoría, donde está tu guía de entrevista, y también la entrevista validada ya, ¿no? Porque ya me ha pasado anteriormente donde a veces las preguntas que han hecho no coinciden con lo que dice la guía. Claro, yo entiendo que también de repente ustedes han preguntado algunos aspectos producto del momento de la entrevista, donde no literalmente la pregunta va a ser lo de la guía, no literalmente, pero sí la guía es una pauta. Entonces, eso sí es válido, lo cualitativo es válido, pero siempre tiene que estar a la mano, ¿sí? Lo que yo definí, lo que va a estar en mi guía con lo que yo le estoy preguntando, ¿no? Eso es importante, ¿sí? Entonces acá en mi subcategoría a priorística que yo comenté acá sobre valoración del ser humano y el cuidado en enfermería. Entonces mira, de todo esto lo que me ha dicho, he podido sacar este párrafo. Mira. Si tú te das cuenta, es mayor al que tú habías puesto ahí, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se hace este preanálisis? Ahí es importante, Susana, ¿no? Eh, a ver, profesor, entonces, ¿qué cosa ha hecho usted? A ver, mira, yo he tomado hasta acá. Si tú te das cuenta, más o menos hasta acá he tomado, ¿sí? Y algunas Sí. partes le he eliminado, ¿no? Porque algunas partes las personas utilizan más para hacer ejemplos o para hacer analogías de lo que ya quiere decir. Y a veces eso Mm, lleva a redundancia, ¿no? Lleva a redunda mucho. O sea, ya tienes la idea, ya la persona tiene la idea, pero con sus ejemplos a veces redunda demasiado y vuelve al mismo punto. Entonces, eso ujú. no me conviene. Me conviene su idea importante, ¿no? Y de repente un ejemplo, si quiero tomar ese ejemplo, lo demás ya lo elimino, ¿no? ¿Y cómo lo eliminas? ¿No? Eliminas esa parte del texto y pones estos corchetes, ¿ves? Ujú, sí. Ahí está, ¿no? Y lo puedes hacer, mira, yo lo he hecho, vas a ver más adelante, lo he hecho varias veces. La idea es que cuando tú lees todo el texto no pierda su esencia, el párrafo no pierda su esencia, ¿sí o no? Porque si no ya estamos alterando todo y eso ya no es preanálisis, ¿sí o no? Entonces, en esta Claro. primera pregunta, yo he identificado acá dos párrafos, ¿no? De todo lo que te ha dicho, dos párrafos, ¿no? El párrafo del ser humano es lo que somos nosotros y va a tener la capacidad de pensar, sentir, actuar. Ahí se entiende que ella sigue hablando, ¿no? Pero esa parte como que ya está redundante, por eso pongo corchete, tres puntitos. Nosotras como enfermeras debemos tener en cuenta, porque durante todo el proceso de nuestra carrera, desde el momento que decidimos por esta vocación, vamos a trabajar con seres humanos y no podemos tener una falla o equivocación, porque el ser humano va a ser quien lo va a sentir y no es un experimento, ¿sí o no? Sí. Entonces, esta concepción, por llamarlo así, sobre el ser humano, ¿no? Al cual ustedes como enfermeras le toca abordar, ¿no? Implica mirar al ser humano no solo como un aspecto de repente biológico del ser humano, porque acá habla que el ser humano siente, piensa, actúa, ¿sí o no? Entonces, todo esto de acá, eh, ¿cómo yo lo puedo codificar? Entonces, por aquí encontré este código. Ahora, tú puedes volver a leer el código y de repente en algún momento te das cuenta, oye, creo que este código también se puede reemplazar. En la medida que uno va haciendo eso, le pasa eso, pero al menos ya tener un código, una propuesta de código es un avance, ¿sí? Que luego tú Ajá, misma sí. digas, oye, profesor, yo creo que este código mejor se puede reemplazar por otro mejor. Ah, ya a ver, lo vemos. Ah, verdad, tenías razón. Y eso me ha pasado a mí. Yo he codificado, así como lo estoy haciendo ahora, contigo, dos, tres entrevistas,
Y luego cuando las señoritas han terminado, me dicen, profesor, ya terminamos todo, revíselo de nuevo. Lo he vuelto a revisar y yo me he dado cuenta que este código que yo mismo te había propuesto se puede redactar mejor. Mejor lo vamos a hacer así. Y eso uno se da cuenta cuando vuelve a leer. Este tema de la, del, este tema del preanálisis y la codificación implica lectura, relectura, lectura, relectura, lectura. Y así, ¿sí? Así es. Entonces, pero al menos ya tenemos acá algo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo he codificado este párrafo? Cuidado de enfermería desde un enfoque transcultural. Entonces, acá como que estoy señalando que este concepto sobre el ser humano y la enfermera, ¿no? Tiene que ver con un cuidado de enfermería desde una mirada transcultural, ¿sí? Luego el siguiente párrafo dice, tú sabes, en la universidad nos van a enseñar fármacos, medicamentos, sin embargo, tú no puedes ir al lugar y de frente imponer estas cosas cuando tú conoces que esta persona no está familiarizada con estas medicinas. Por allí ellos ven que están acostumbrados a sus hierbitas. Acá sigue hablando, pero ya redunda porque ya, ¿no? Dice, entonces lo que en el Serums brinda es permitir conocer al ser humano en todas sus capacidades, su vivencia con diferentes culturas y costumbres. Entonces, todo esto, este párrafo yo lo estoy codificando con respeto a las prácticas y tradiciones culturales. Entonces, cuando más adelante yo encuentro en otra entrevista, o incluso en esta misma entrevista, párrafos, ¿no? Que de repente no con las mismas palabras, pero con otras palabras, ¿no? Implique que la valoración que también tiene la serunista por, por el respeto a las culturas y costumbres, ¿no? Y que no ha venido a imponer, sino ha venido a escuchar y educar. Entonces volveré a utilizar el mismo código, el respeto a las prácticas tradicionales y culturales, ¿no? Como he puesto por acá. Ahora me voy al siguiente párrafo. Esta es ya otra pregunta, ¿no? Dice, en base a tu experiencia como enfermera serumista, ¿cuál es el rol fundamental que cumple en el primer nivel de atención, ¿no? Y acá hay bastante información, en todas, ¿eh? No solo creo que esta es Claudia, ¿no? Entonces acá, bueno, y se va a trabajar mucho en lo que va a ser la prevención de enfermedades y cómo se va a manejar dando enseñanzas a personas que están sanas para poder evitar que puedan contraer alguna enfermedad. Además, promocionando la salud muchas veces para evitar daños posteriores. Ahora hay que, como trabajamos con las personas que ya padecen una patología muy aparte del tratamiento con medicamentos y las recomendaciones que se debe llevar hábitos saludables, cuidados diarios. Es ir más allá de conocer lo que es la cultura, las tradiciones, las creencias, vivencia de cada persona, sobre todo que va a pertenecer a una cultura distinta a la mía y a otros profesionales que van a llegar al lugar. Entonces, es una mirada también, ¿no?, del papel en la atención primaria, pero dentro del cuidado de la enfermería desde un enfoque transcultural. Entonces, lo que está conceptualizando aquí la enfermera, a mi juicio, ¿no?, la licenciada Claudia, ¿no?, tiene que ver con el cuidado de la enfermería desde un enfoque transcultural. ¿Sí? Por eso vuelvo a retomar este código de acá. ¿Sí? Lo vuelvo a poner aquí. Siguiente. Va a ayudar mucho a la manera como nos vamos a desarrollar con estas personas si nosotros no logramos aceptar la cultura que ellos nos ofrecen. Nosotros no vamos a poder trabajar con ellos porque no va a haber una empatía. Entonces, en estas líneas del párrafo 4, estoy yo volviendo a identificar el respeto a las prácticas y tradiciones culturales por parte del personal de salud, en este caso de la licenciada. Y este párrafo es quien evidencia este código. Estoy volviendo a usar otro código que ya usó más adelante. Párrafo 5, dice, también vemos el tema del idioma, ya que el pilar importante es la comunicación que nosotros debemos tener
yo personalmente no soy quechua hablante, pero hay que buscar otra forma de comunicarnos, ya sea con imágenes, dibujos, señas o mímicas. Algo para que esta comunicación, ya, este es un tema de comunicación. Este tema de comunicación sale bastante en los, en las, como idioma sale bastante en tus antecedentes. Entonces, utilizando también algunos códigos, ¿no? De los antecedentes, yo he puesto acá, ¿no? Herramientas y técnicas para trabajar en un contexto cultural diferente, ¿no? Entonces, cuando me hablan sobre el idioma, la comunicación o las formas, cómo es importante comunicarse en una persona que no habla tu mismo idioma, ¿yo qué código pondré? Herramientas y técnicas para trabajar en un contexto cultural diferente. En la siguiente, ¿qué prácticas culturales diferentes relacionas al cuidado de la salud experimentaste durante el Serún? Y acá también he tenido que, ¿no? De nuevo, ¿no? Viendo tu objetivo, viendo tu problema de investigación, identificar el choque cultural, identificar pues los cuidados en enfermería versus lo que tú has aprendido versus la medicina tradicional, la comunicación, la experiencia, tu formación, ya todo eso, ¿qué es lo que, qué párrafo es lo que mejor explica todo eso? Ya, me quedo con esto. La primera parte, mira, me parece que no ayuda mucho, por eso le pongo los corchetes y ahora sí entro, ¿no? En la zona donde fui a hacer mis serums, me choqué con muchas personas que manejan distintos pensamientos. De nuevo he abierto corchetes. No tiene nada que ver con el tratamiento medicamentoso. Ellos lo veían como un tratamiento paliativo. Por ejemplo, era muy recurrente el uso de las hierbas, ya sea como infusiones. De nuevo corchetitos. En caso de los niños en el estómago cuando ellos presentaban flatulencia o cólicos, ¿no? Entonces, acá yo me estoy quedando con este código, creencias y prácticas en los cuidados de salud, ¿no? Las creencias y las prácticas en los cuidados de salud. Ahora, esto que es código, por acá yo le he puesto acá en negritas, solo para que no se me vaya la idea, ¿sí? Ya. Yo creo que algunos códigos se van a tener que agrupar en esta subcategoría, barreras para acceder a los cuidados en enfermería, ¿no? Esto para mí no va a ser un código, esto para mí va a ser o un tema o un subtema, ¿no? No lo sé todavía, no lo sé todavía, porque recién estoy encodificando. Cuando agrupe códigos, o será una categoría o una subcategoría, no lo sé todavía. Pero no quiero que se me pierda la idea, por eso lo he puesto acá, porque no se me pierda la idea, ¿sí o no? Pero el código sería este sería el código. También ellos tienen sus propios curanderos, sus propias personas especiales que curaban estos males. Hablaban mucho cuando el niño lloraba mucho, le decían que había volteado el estómago, llévalo a tal persona para que le haga su frotación. De nuevo, no, acá sigue hablando y eso ya no interesa porque está redundando. Me decían, Ah, no le des nada porque, porque me he peleado con la tierra. Y si le pones algo en la tierra, me va a castigar. Entonces puede ser un susto y se va a molestar. Hasta allí debemos respetar su cultura. De nuevo dice, ¿no? Debemos respetar. Entonces, respeto a las prácticas tradicionales o culturales. Entonces, y este código también está arriba, ¿sí o no? De respeto a las prácticas. Entonces, ahorita, ¿qué está saliendo como códigos? Mira, ya estamos a la mitad del análisis. Cuidado de la enfermería es un enfoque transcultural, eso estás evidenciando. El respeto a las prácticas y tradiciones culturales, ¿no? Y también el uso de herramientas y técnicas para trabajar en un contexto cultural diferente, ¿no? Oye, ya yo no sé el idioma, pero hay muchas formas de comunicarse, no solo con el tema del idioma, ¿no? Los gestos, ¿no? Incluso en otra entrevista dice, ¿cómo hacías para que si no sabe leer entienda el medicamento? Entonces, le pegaba la receta, lo ponía en colores, ¿no? ¿Ya? ¿No? Obvio, lo ideal, ¿qué cosa hubiese sido? Hablar el idioma, ¿sí o no? Eso sería lo ideal, claro. pero no estoy en ese ideal. Tener un intérprete al costado, pero ese intérprete no lo tengo pues así al lado, ¿no? Está a mi pendiente, porque no hay mucho personal, ¿no? Entonces ya buscar otra forma de comunicación, otras herramientas, ¿no? Ya, entonces, hasta,
Ahora, siguiente. Usted ha implementado una educación cultural en la comunidad. De nuevo, mira, de todo esto, Susana, y a ver, Ya. qué partes son las partes de lo que me ha dicho que se vinculan con tu objetivo, con tu problema de investigación? Eso es algo que debes ponerte a pensar. Un poco esto, mira, yo, como te digo, esto lo dicen en las investigaciones, en los artículos, ¿no? Y es lo que yo he podido, yo he sistematizado información. Justo estoy haciendo otra tesis también de compañeras, Ya. Flor y Rosina, de repente la conoces, ¿no? Que están un poquito más adelantadas, ¿no? En este análisis, ¿no? Y cuando tú quieres saber qué párrafos son los más importantes, un poco la teoría te dice esto, ¿no? Eh, para el cumplimiento del paso 7, las entrevistas transcritas se leyeron y revisaron varias veces, considerando las siguientes preguntas. ¿Quién lo está contando? ¿Cómo lo está contando? ¿Por qué? ¿En qué contexto se da la entrevista? Esta pregunta contribuye a las investigadoras a suministrarse los datos y ser capaces de identificar los principales significados, ¿no? O sea, ¿cómo le encuentro, cómo a todo esto de acá, ¿no? Le encuentro un significado. Y de ese significado Ajá. yo agrupo mejor a los párrafos y dejo otros párrafos, ¿sí o no? Quito algunas Claro. oraciones y dejo otras oraciones. Y para que no se vea mal que he quitado, la técnica me dice, puedes usar corchetes, adelante, en medio o atrás, ¿sí o no? Y cuando tú lees todo, sí debe leerse claro, ¿no? No como cortado, ¿sí o no? No como un mensaje cortado. De esa manera, Ya. mira, yo he ido trabajando. Acá, mira, puesto dice, claro, sí, nos vamos al tema de las hierbas, hortalizas, infusiones. También hay estudios investigativos que prueban los beneficios que puedan tener ciertas hierbas en el cuerpo humano. Como te mencionaba, todo era un tema de conciliación. O sea, para la licenciada Claudia, ¿no? No estaba en decirle, no, mira, este medicamento está comprobado, por lo tanto, olvídate de tus hierbas, tú me haces caso, ¿sí o no? Y punto, se acabó. Yo soy la licenciada, tú eres, no sé, tú eres la mamá, tú eres X. No, ella decía no, porque también las hierbas, ¿no? Tienen un principio activo, de repente yo ahorita, de repente no he investigado más, pero por algo conozco, de repente, puede ser la universidad, un curso, no sé, pero no lo vamos a desestimar, al contrario, ya usemos tus hierbas, pero también usa el medicamento, ¿no? O sea, conciliación, ¿no? La idea es conciliar, no pelearte, ¿sí o no? Decía, en vez que Claro. le apliques esta medicación, ¿por qué no te tomas esta hierbita? Ve a tu casa, relájate y vas a ver que te va a pasar. Al día siguiente venían y me decían, señorita, era algo leve y nada más. Entonces, ¿cómo todo esto, cómo lo codifico? Incorporación de los cuidados tradicionales a los procesos de A los atención pros. enfermería. Cómo ella incorporó estas prácticas, ¿no? A los procesos de Ujú. atención en enfermería. No las eliminó, o sea, no se trata de eliminar, se trata de conciliar, de Conciliar. educar, de orientar. ¿Sí? Ah, Ahí está. Siguiente, dice, gracias a ellos también pude aprender algunas creencias, y es lo que dice ella, la licenciada, cosa que no conocía para dejar de lado la medicación, porque obviamente no se puede introducir el medicamento de frente por una dolencia leve. El tema allí es trabajar con la población, llegar a un acuerdo, aplicar ambas. O sea, ellos me enseñan, yo respeto y acepto. Yo también enseño, ellos respetan y aceptan, y ambos salimos beneficiados. De nuevo, ¿no? Incorporar los cuidados tradicionales a los procesos de atención en enfermería, ¿no? Sí, ujú. de repente aquí, profesor, pero esto de repente, acá ponemos otro código, no sé, conciliar los cuidados en enfermería con las prácticas tradicionales. Puede ser también, ¿no? Al final, puede ser también ese código, ¿no? Como digo, esto es una versión uno de códigos, ¿no? Por llamarlo así. Podemos cambiarlo, ¿sí o no? Pero al menos es un Claro. primer avance, ¿no? ¿Cómo abordaste las creencias míticos religiosas en la comunidad que atendiste durante el CERUS? Bueno, lo mismo, mira, todo lo que te ha dicho, al final, ¿cómo lo agrupamos en menos párrafos? Lo mismo, ¿no? Hay que hacerte la pregunta, ya, ¿cuál es la idea principal, lo que me quiere decir? ¿Dónde está
los objetivos de investigación, el problema, dónde está el choque cultural, dónde están los cuidados de enfermería, dónde están las barreras, los facilitadores, dónde está la formación, ya dónde está todo eso. Con todo eso ya hasta recién comienzas a sacar, ay, esto quito, mira esto uno. Al inicio con algunas creencias que son las más conocidas, no me sorprendía mucho, porque tal vez hasta nuestra madre de niñas nos han pasado huevo cuando hay susto. Pero ya con otras creencias me quedaba asombrada, porque yo estaba aprendiendo de ellos y decía, ¿será verdad o mentira? Se está cuestionando, no sabía, ¿no? Punto suspensivo, ¿no? Por lo demás no me interesa. Decir que no está mal. ¿Cómo puedes estar creyendo en esas cosas? Porque la que está ingresando a la población era yo, y ellos están viniendo allí llevando vivencias de sus ancestros. Entonces, ella está respetando bastante las prácticas tradicionales y culturales. Eh, Acá es importante, haciendo un paréntesis, Susana, no se trata, claro, de cambiar mucho aquí, pero eh, la salud en general, ¿no? La salud que tú has aprendido, que yo he aprendido, la salud que se enseña en Latinoamérica, ha tenido una fuerte corriente de la salud, de una biomedicina, de un concepto de salud-enfermedad muy de la parte occidental, ¿no? Donde es el médico, como pasa ahora con la vacuna, ¿no? Es la vacuna el único elemento frente al COVID-19 y frente a cualquier enfermedad. La vacuna, la vacuna, la vacuna. En la práctica nosotros sabemos que la vacuna es importante, pero la vacuna no soluciona todo, porque hay mucha población que no desea vacunarse, no solo frente al COVID, frente a muchas enfermedades, ¿no? Y en el mundo es así, no hay un país que tenga 100% de vacunados en cualquier cosa, no hay, ¿no? Entonces, el poner todas las fuerzas solo en vacunas no sirve, ¿no? Hay que buscar también otras estrategias de protección, ¿no? La vacuna es una, de repente la más importante, pero no es lo único. Entonces, bueno, el medicamento sí ayuda, pero no es solo medicamento. Y si pensamos que todo lo resolvemos con medicamentos, está la crítica a la medicación, ¿no? Todo con medicina, 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 que es una cultura más occidental, y no valoramos un poco estas prácticas que han funcionado por cientos de años, ¿no? Pero que de repente es una ciencia mal vista, ¿no? Porque no se ha desarrollado, porque obvio, pues no, el modelo de salud ha desarrollado las prácticas occidentales, no ha desarrollado nuestras prácticas culturales, no solo en el Perú, en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, no puedo yo desestimar, como dice acá tú, ¿no? Lo que ha vivido, las cosas que vienen de su bisabuelo, de su abuelo, ¿no? Ajá. Y ir solo con la forma como a mí me han formado. Al contrario, ¿no? Uno, después de sus serums, reevalúa muchos aspectos de su formación, ¿no? Entonces pasa revista un poco a lo que ha aprendido, ¿no? Este, entonces, el respeto, ¿no? Claro, yo respeto las prácticas tradicionales y culturales, algunas las asumo, otras de repente tendré que investigar, ¿no? Y voy conciliando con la persona de repente para que de repente utilice su práctica, pero también vaya sumando de repente otros aspectos que como la enfermería científica también se ha demostrado, ¿sí? Dice acá, la comunicación para poder entenderlo. Yo le decía, ¿cómo lo tomas o te aplicas? Yo tenía que dejar a ellos sigan creyendo siempre en cuando no afecta su salud, porque a veces tenían creencias poco extrañas, como por ejemplo querían ingerir sustancias fuertes, o cuando tenían una herida pensaban que el querosene o las heces de un animal, que tal vez eso podría ocasionar una infección. Entonces, siempre y cuando no afecte su salud de la persona, yo lo dejaba o lo decía, yo te ofrezco otro, pruébalo. ¿Sí? Entonces, había algunos aspectos, oye, pero claro, o sea, estás haciendo eso, pero oye, pero eso puede enfermarte más. ¿Por qué no mejor también intentas con esto? ¿Sí o no? Bueno, acá yo le he puesto estrategias para mantener los cuidados de enfermería en un contexto cultural diverso. ¿Sí o no?
Pero siempre yo creo que el respeto a la comunicación es lo más importante, hasta llegar a conciliar en un acuerdo y al final lo que buscamos mejore la persona. Comunicación como una herramienta fundamental. O sea, la interacción, la comunicación es clave con las personas que tienen un entorno cultural diferente de repente a nuestra formación. Bueno, y así, Susana, mira, no quiero, he ido trabajando, ¿no? Con todo, ¿no? Hasta terminar con toda la entrevista, ¿sí? Con toda la entrevista, ¿sí? Ahí está. Esta entrevista tiene hasta párrafo 23. Dice, y en los meses cercanos al momento tuvieron, ¿qué sentías que debías hacer? Bueno, dice, era como yo tenía ganas de irme, por otro lado no sabía que iba a volver, entonces era una alegría, por un lado alegría, tristeza, tenía que irse, pero no quería dejar el lugar, pero sabía que tenía que irse. Entonces, eh, porque le han impactado las vivencias culturales en la experiencia personal, ¿no? Que ha vivido en su ser, ¿no? Como todo, ¿no? Eh, y bueno, creo que los problemas que han encontrado de salud en la población también los han identificado. Y así, ¿no? Y así se terminó prácticamente todo, mira, toda la entrevista uno. Acá, por ejemplo, mira, dice, durante tu permanencia en la salud te encontraste con unas barreras en comunicación. Entonces, algunos han identificado que hay barreras en comunicación, incluso no necesariamente aquí. Si te das cuenta, mira, acá tú preguntas por alguna barrera de comunicación, esperando que acá te Ujú. diga eso, pero ya en otros párrafos te ha hablado sobre el papel de la comunicación, ¿sí o no? Sí, Entonces ya la comunicación sí, emerge, entonces ahí te das cuenta que el tema de comunicación emerge como un aspecto secundario o principal. principal. Ah, entonces, y si emerge como un tema principal, tendría que ser una subcategoría o una categoría. Una categoría. Una categoría. Entonces, entonces, esto es porque es lo que de repente tú no lo habías visto así. De repente tú, cuando planteaste, o nosotros, cuando planteamos las categorías, no lo vimos de repente de ese punto, ¿no? Pero ya está emergiendo de esa manera, ¿sí o no? Por eso se llaman categorías y subcategorías emergentes, es lo que emerge, ¿sí o no? ¿Sí? Y no solo en ti, si tú revisas tus antecedentes, también eso Ajá. pasa también en los Yo antecedentes de otras investigaciones. Y eso te va vi a permitir a ti, antecedentes. cuando tú hagas discusión de resultados, como ese tema que tú has hallado sobre el papel de la comunicación, también lo ha hallado la investigación X, la investigación J, la investigación K. Eso se llama discusión de resultados. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, esto sí se acabó. Con Claudia se revisó, ¿no? Y de- Profesor, y de- también hay licenciadas que han dicho lo contrario en cuanto, por ejemplo, a las hierbas, eso. Supongo que ahí ya nacerán otros códigos, ¿no? Otros códigos. claro, 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 ahí hablarán otros códigos. ¿Sí? Entonces, con Selene Vargas he avanzado Ya. hasta el preanálisis, si te das cuenta. Ya no me Mm. dio tiempo para ir codificando, ¿no? He avanzado con el preanálisis. Ya llegué a terminar el preanálisis, creo que he terminado todo el preanálisis, ¿no? ¿No? Y ya después del preanálisis me tengo que poner a codificar y lo más probable es que cuando codifique utilice los códigos que ya usé en la entrevista de la anterior licenciada, ¿no? Y Ajá. cuando haya partes que hoy haré nuevos códigos, ¿no? Tener que poner nuevos códigos, ¿sí? Ya está. Entonces, eh, tareas, ¿no? En base a esto que te he comentado, mira, yo voy a terminar la de la Selene Vargas, ¿sí? Voy a terminar de Selene Vargas con los códigos, ¿no? Y voy a avanzar una más, la tercera, ¿sí? La tercera sería la de Maurío Castillo, ¿sí?
¿Para qué? Y yo eso te lo voy a volver a reenviar como revisado, así está como revisado Susana, al WhatsApp, para que tú en base a estos tres, ¿sí? Y lo Ya. que, lo que hemos conversado en esta asesoría, ¿no? Ujú. Tú puedas avanzar con lo demás, Susanita, ¿sí? Ya, profe. ¿Sí? Pero ya con una mejor pauta, ¿sí? Con una mejor Sí. pauta. Estamos con una mejor pauta de explicación, creo, ¿sí? Y al haber avanzado los tres primeros, entonces tú tengas modelos para, si tienes duda, vuelvas a regresar a cualquiera de los tres modelos, ¿no? Y eso te ayude mejor a hacer tu preanálisis y la codificación, ¿no? Eh, como yo voy a codificar los tres primeros, como te digo, tú vas a usar estos códigos que yo ya he usado en estos tres primeros, casi el 80-90% lo vas a usar en las demás codificaciones, salvo algunos donde tendrás que crear nuevos códigos, ¿no? Y ese nuevo código que tú crees eh, es un código propuesta, ¿no? Al final tú me lo tendrás que entregar todo, yo lo tendré que volver a revisar, tendré que agrupar todos los códigos y ahí de repente ir mejorando también. Es parte del tipo Mm, de análisis que estamos haciendo, que es el análisis de contenido, ¿no? ya, profesor. ¿Ya? Ya está. Entonces, eh, voy a tratar de acabarlo antes de fiestas, antes del 28, como quien dice, ¿no? Para que tú de repente puedas hacerlo en lo que va del fin de semana y de repente ya la primera semana de agosto me lo estás enviando para yo darle una revisión total. Ya, profesor. Profe, tengo una duda. Dime. Ahí en lo que es la codificación, en la pregunta que dice el rol de la enfermera en el primer nivel, la mayoría responde que es la prevención y promoción, pero el código no puede ir igual, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a ver acá en... ¿Este es código 2? No. Vamos en donde he codificado yo. Codificado a... En Claudia Paredes. Ya. Porque a todos los que he entrevistado, casi la mayoría dice En base a tu prevención, experiencia de enfermera, promoción. ¿cuál es el rol fundamental de la enfermera? Ya, es que si te das cuenta acá la idea, no, claro, no tanto es que conceptualmente, es como si tú le preguntes cuál es el rol de la enfermera, el cuidado de la persona humana, ¿sí o no? Todo es el cuidado Ah, integral ya, y holístico de la persona humana, ¿sí o no? Entonces ahí no hay pierde, claro. te lo van a decir como un mantra, como una ley, como la física, ¿no? Que yo agarro un objeto, si lo suelto se cae, ¿sí o no? Ya, el tema está Ajá. cómo ese, e- e- ese concepto que te puede estar planteando lo vincula a la situación que está viviendo en este choque cultural que está teniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sí, dice, yo creo que todos los niveles conforman el equipo de salud, todo el sistema está organizado con los médicos, ¿no? Pero centrándose en el nivel 1-1, que bueno, personalmente me permitió trabajar en ese nivel inicial porque yo estuve en una posta en donde no había médicos, solo estaba la enfermera, los técnicos. Hay que destacar la labor de la enfermera, ¿no? O sea, todo lo que está en un manual, ¿no? ¿Cómo podemos destacar, por ejemplo, lugares que va a trabajar mucho? Se va a la prevención de enfermedades, ¿no? O sea, todo lo que está en un manual, ¿sí o no? Y está evitar daños posteriores, la patología, medicamentos, recomendaciones. Entonces, no solamente es un trabajo de 6 horas, es un trabajo de 12 horas, ¿no? Con la persona en su casa, viviendo la vivencia, es ir más allá de lo que es la cultura y mira, acá este está clave, mira. Este es clave. Es ir más allá, conocer lo que es su cultura, tradiciones, creencias y vivencias de cada persona. Sobre todo va a pertenecer a una cultura distinta a la mía y otro profesor. Entonces, ahí sí. Claro, tiene que ver con todos los aspectos propios de la enfermería. Por eso hasta acá, mira, le puse, es ir más allá de conocer
lo que es la cultura, tradiciones, creencias y vivencias de cada persona, sobre todo que va a pertenecer a una cultura distinta a la mía y a todos los otros profesionales que van a llegar al lugar. Entonces, para mí, por ejemplo, esta licenciada está vinculando su atención primaria, pero desde un enfoque, ¿qué? Desde un enfoque, pues, transcultural, Cool. que es Ujú. lo que dice Madeleine Lenny en su definición de la enfermería desde un enfoque transcultural. No solo es mirar la atención de la persona en su cuidado holístico, sino mirar, pues, ya que esta persona tiene experiencias, tiene una Allá. práctica cultural diferente a la que uno de repente se ha formado, y por eso es importante que la enfermera también atienda esa dimensión, ¿sí? Ya, pero el código tiene que responder a la pregunta o a a la subcategoría. Es que no claro, no, es que no, en primer lugar, esta No pregunta, necesariamente. esta pregunta y esta que está acá y esta subcategoría que está por acá, al costado de la pregunta, son las que hemos Ya, trabajado antes en el proyecto, ¿sí? claro. Por eso yo te comenté, esto es a priorístico, antes de la investigación. Lo que ya te está comentando puede incluso Mm. diferenciar en tu categoría a priorística y generar un Pues, código que al final el código genere otra categoría que tú no lo habías ni siquiera pensado, ¿no? ah, ya, 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 es producto de de la De lo que ya te está investigación, respondiendo, de lo que te está respondiendo ya, ¿sí o no? no necesariamente tiene que ir con su categoría a priorística. No, la priorística, ¿para qué te ha servido? Para que tú armes tu guía de entrevista, nada más. Lo que Ay, va a ay, ay. responder, ¿no? Por eso estamos analizando estamos analizando lo que ha respondido. Ahora, no es que lo dejemos de lado, también es importante mirarlo, ¿no? Pero por lo general, estos códigos que están emergiendo, ¿no? Y las subcategorías y categorías o temas y subtemas que van a emerger, ¿no? Suelen reemplazar a lo que nosotros habíamos propuesto, ¿no? Claro, pero sí tiene que responder al problema y al objetivo. Claro, tienen que estar alineados con el problema, con el objetivo. Yo te digo, tú tienes que, cada Ah, vez que, cómo yo he podido, de todo este párrafo, su profe, cómo usted ha podido, ¿no? Identificar las ideas claves que en mi cabeza ha estado, a ver, choque cultural, cuidados en enfermería versus cuidados tradicional, barreras en la comunicación, facilidades para comunicarse, ¿no? La experiencia de la enfermera en esta etapa que está viviendo, ¿no? En otra cultura, ¿no? Como si lo que la universidad le sirvió o no le sirvió, ya. Todo eso está en mi cabeza ahí, está en mi cabeza. Con todo eso en mi cabeza, mira, esto sí sirve, esto sí ayuda, esto ya no ayuda ya. Por eso he podido hacer eso, ¿no? Esa etapa, y obvio leyéndome los cuatro antecedentes que, ¿no? Que te he comentado, ¿no? Que te he dicho la cita 19, 20, 21 y 22, ¿no? Claro, si las otras lo hubiese encontrado como texto completo, también lo hubiese leído y me hubiese ayudado más todavía, ¿no? Pero al menos esas cuatro claro. me han ayudado. Entonces, eso es importante. Con todo eso recién hay que hacer esto, ¿no? Porque si no, no ayuda, no puede, no puedes. Y como te digo, yo creo que tú tienes mejor herramienta, ¿por qué? Porque tú sabes, incluso cuando ella te estaba comentando esto, y cuando tú lo leas, vas a recordar, ¿no? Hasta su timbre de voz, mira, acá fue una inflexión de voz, la licenciada, ya me acuerdo cuando me dijo esto, ¿no? Porque a veces, de repente, ha dicho algo, pero lo ha dicho de un tono donde, no sé, ha enfatizado algunos aspectos que de repente profesor, pero usted ha dejado esto de lado, pero cuando ella me lo dijo, acá lo enfatizó, ¿no? Sí, lo enfatizó fuerte, ¿no? Yo sí percibí que era lo más importante que lo que usted ha puesto. Claro, porque tú has hecho la entrevista. Ah, Claro, por eso ya, ya. es fundamental que por lo general esto de acá lo haga quien ha hecho la entrevista. Pero este es un trabajo de aprendizaje, o sea, tu tesis, tú estás aprendiendo a investigar tampoco, ¿sí o no? Entonces yo tengo que orientarte, por eso te digo ya, yo hago las tres primeras,
Entonces te dejo para que tú continúes, ¿no? En base ya a un camino que de repente yo he podido iniciar, ¿no? Ya, profesor. Gracias. Ya está, ya. Ya pues, Susana, entonces ya. Entonces con eso, déjame terminar los códigos de Selene Vargas y de la siguiente licenciada, y ahí te lo mando, ¿sí? Por eso te lo mando para que ya tú puedas, en estos días feriados, con tranquilidad, continuarlo, ¿no? Y como ya vas a tener, bueno, esta asesoría y además lo que hemos avanzado, tranquilamente mejores condiciones para volver a hacer el preanálisis y la codificación. Ya, profesor. Ya, perfecto. Entonces nos quedamos ahí, ¿ya? Ya, profesor. Ya, entonces mañana te estoy enviando, sí, mañana te estoy enviando estos tres, los tres Ya, primeros, ¿ya? ya, profesor. Y ahí también te Ya, envío la grabación de la ya, sesión, ¿sí? ya, ok. Ok. Gracias, profesor.